Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar directamente desde la pantallita y hoy vamos a ver la epidemiología y los factores de riesgo. Para conocer así un poquito más el típico deportista con este dolor en la zona de la ingle. Como hemos visto en el anterior vídeo, la zona es una región anatómica muy compleja. Y aparte se puede dar patología de la zona intraarticular, como por ejemplo de la cadera, que ya hemos visto que puede dar dolor referido y dolor en la zona de la ingle. Aparte de esto, puede que sean dos entidades clínicas al mismo tiempo, que esto, como veremos más adelante, pues es una cosa que pasa. No es lo más común, pero pasa. Entonces, hay que tener en cuenta que con todo esto, un diagnóstico clínico preciso supone un reto importante. Es decir, es una cosa dentro de la fisioterapia pues de lo más complicado, ¿no? Esta zona. Y identificar esa entidad clínica. En este estudio vemos que existe un dolor multifactorial en un cuarto de los casos, ya sea agudo o crónico. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hemos hablado antes, que puede que se den dos entidades clínicas al mismo tiempo, en un cuarto de los casos. Es un cuarto, el porcentaje está mal. Se suele dar por inicio de actividades deportivas que requieren aceleraciones, desaceleraciones rápidas o cambios frecuentes de dirección. Y puede presentar desde sintomatología leve, que simplemente causa ausencias de entrenamiento, hasta discapacidad que altera la carrera. Y también se puede dar que el deportista tenga dolor, pero no pierda ningún día de competición, que esto pasa mucho. Es decir, el deportista aguanta con dolor y sigue compitiendo hasta que hay un parón o se acaba la temporada, pero el deportista tiene dolor. Esto es muy importante saberlo porque en la epidemiología a estos deportistas no se les suele contar, como no se cuentan como lesionados, al no perderse ningún partido ni entrenamiento, pues están ahí aparte. Entonces, la prevalencia de las lesiones de cadera ingle entre los atletas pues va a depender principalmente del tipo de deporte, edad y nivel de competición. Tipo de deporte, como hemos visto antes, cambios bruscos de dirección, aceleración, desaceleración, golpeos, etc. Tipo fútbol, hockey, baloncesto también se pueden dar, incluso hasta en el running. La edad, pues desde la adolescencia, 15, 14, 16, hasta 30 o por ahí. Es lo más típico, ese rango de edad. Y el nivel de competición, pues es importante. Cuanto mayor nivel de competición haya, es decir, cuanto sea más exigente el nivel, más probabilidad de que haya. Y en cuanto al deportista, su acondicionamiento a la competición. Es decir, si su condicionamiento es bajo al nivel de competición requerido, también hay más probabilidad de que se provoque de que suceda esta patología. En estas dos revisiones sistemáticas se resume básicamente que el deporte en el que más se da es en el fútbol, se da más en hombres que en mujeres, y la duda está más en deportistas no profesionales o más en deportistas de élite, pues depende del nivel de competición. Cuanto más alto sea, pues más probabilidad de que haya, pero también eso es un poco cogerlo con pinzas, porque se supone, entre comillas, que cuanto mayor es el nivel de competición, más preparados están los deportistas. Entonces, claro, ahí nos metemos en que va a depender de la forma física del deportista para su nivel de competición. Eso es una revisión, eso es un estudio muy grande que, básicamente se ve lo que hemos visto antes, pero simplemente en adolescentes, ¿no? En atletas de, pues eso, universitarios, adolescentes, que también se puede dar esta patología. En este estudio vemos cómo se cogen 100 deportistas y utilizando el acuerdo de Doha, se vio que la entidad clínica más prevalente es la del aductor. Y vemos aquí como el deporte más típico en el que se da es en fútbol, después también se puede dar en fútbol sala, atletismo, balonmano, etc. Es decir,
Lo que más es el fútbol, también es porque más es un deporte donde juega mucha gente y más multitudinario, pero vamos, hay que tener en cuenta que también se puede dar en otros tipos de deportes. Como vemos en la tabla, vemos que la entidad clínica que más se daba es la de dolor en la zona de la ingle relacionado con el aductor. Después, la más frecuente también con dolor en la zona de la ingle relacionado con el canal inguinal, con el psoas, después la cadera y con el pubis. Si veis otros artículos, que esto es lo que pone aquí básicamente, puede que la entidad clínica más común no sea la del aductor, pero eso es porque no se ha cogido a la exploración y diagnóstico clínico que se dio en el acuerdo Doha, ¿vale? Entonces, ya que está ese acuerdo, pues vamos a intentar basarnos sobre ese acuerdo que define pues varias entidades clínicas. En este estudio de 2 años de control se vio que la circunstancia en la que se da más el comienzo de la lesión es más en partidos que en entrenamientos. En la parte de la temporada, pues al principio y al final, que no quiere decir pretemporada, sino al principio de la temporada y al final. La severidad de la lesión, la más típica, es moderada, es decir, un tiempo perdido entre 8 y 28 días, es decir, es importante el tiempo perdido, hasta casi un mes. El lado se suele dar sobre todo en la pierna dominante y el inicio suele ser gradual, es decir, poco a poco el deportista empieza con una lesión, unas molestias, puede aguantar hasta que no puede pues ni golpear, ni correr, etc. Y se suele dar siempre una primera vez de la lesión, aunque vamos a ver que una lesión previa de la zona de la ingle es un factor de riesgo, pero siempre se suele dar en deportistas pues una primera lesión, ¿no? Es lo más típico, más que recaídas. Y la posición, en cuanto hablando de fútbol, pues mediocampistas y defensas. Y la entidad clínica más común, como hemos mencionado antes, dolor inguinal relacionado con los aductores. Factores de riesgo. ¿Son necesarios identificarlos para la prevención de lesiones? Pues vamos a verlo. Tenemos factores de riesgo intrínsecos, que son relacionados con la persona, y los extrínsecos, relacionados con el entorno. Intrínsecos, que tengan una fuerte evidencia, pues una lesión previa de la ingle y un descenso de fuerza en aducción. Con evidencia conflictiva, el rango de movilidad. Como hemos visto en el vídeo anterior de la anatomía, el rango de movilidad viene dado por la morfología ósea, ¿vale? El rango de movilidad de la cadera viene dado fundamentalmente por la morfología ósea. Entonces, para mí el rango de movilidad no hay que tenerlo mucho en cuenta porque no tiene relevancia. Además, viendo este estudio, se vio que deformidades tipo CAM, pincer, no son un factor de riesgo en deportistas, ya que vemos aquí que una cadera tipo CAM es muy común, es decir, la hay hasta en un 60% de gente asintomática, es decir, y en un 72% de jugadores. Y cadera tipo pincer y displasia no es tan común y se dio en un menos del 13% de los jugadores, pero vamos, que se da en gente que no tiene síntomas esta cadera. Aunque sí que es cierto que esta cadera se relaciona con gente que ha tenido altos impactos deportivos en la etapa de crecimiento, pero claro, el cuerpo humano se adapta, entonces no es un factor de riesgo tener una cadera tipo CAM. El resumen, morfología ósea de la cadera no es un factor de riesgo de la lesión en la ingle. Y bueno, en este estudio también se vio que factores intrínsecos de todas las lesiones de la cadera y la ingle son una lesión previa de la ingle
y un aumento de fuerza extrínseca en aducción, que esto a mí me parece raro, no sé si por algún motivo, pero bueno. Es decir, si tienes más fuerza de lo normal en una contracción excéntrica de aducción, puede ser un factor de riesgo. Entonces, de todas las lesiones de la cadera y la ingle, la entidad clínica más común que hemos visto es las relacionadas con el aductor. Y solo las lesiones relacionadas con el aductor, sus factores de riesgo son una lesión previa en la ingle y, esto sí que tiene más lógica, una menor fuerza excéntrica en aducción, es decir, comparado con la pierna contralateral. Eso siempre. Eso es más lógico. Entonces, hay que fijarse bien en esta tabla, ¿vale? Porque como vemos aquí, esto son todas las lesiones de la cadera y de la ingle. Esto es gente no lesionada y gente lesionada, ¿vale? Y por el otro lado tenemos solo las lesiones relacionadas con el aductor, gente no lesionada, gente lesionada. Entonces, estas dos cajas son muy, muy, muy similares. Por lo que tener en cuenta la fuerza en aducción es un factor de riesgo, sí, pero muy débil, ¿vale? Es decir, es muy poco, tiene poca sensibilidad. No nos serviría para decir si es un factor de riesgo, no nos serviría para predecir una lesión. Sí que hay que tenerlo en cuenta, pero es un factor de riesgo débil, ¿vale? Eso que quede claro. Entonces, identificar los factores de riesgo para la prevención de lesiones. Pues hombre, no, pues básicamente no. No vas a, teniendo en cuenta los factores de riesgo y encima individualmente, no vas a prevenir la lesión. Porque pueden que no se lesione ese jugador. Entonces, porque los factores de riesgo no son muy sensitivos. Entonces, no te van a identificar a un jugador que vaya a tener la lesión exactamente. Entonces, como hemos visto antes, si en un equipo de fútbol 2 personas han tenido una lesión previa, esto lo tenemos en cuenta, ¿vale? Porque pueden ser un factor de riesgo y puede que vuelvan a tener un dolor en la zona de la ingle. Pero una persona en un equipo de fútbol va a ser la primera vez que se lesione de esa zona. Entonces, aquí lo que va a contar es sobre todo la prevención a nivel grupal. Y se ha visto que simplemente fortaleciendo un poquito la zona, con un buen protocolo y eso, a nivel grupal, da resultados y disminuye el dolor en la zona de la ingle en equipos, ¿vale? Entonces, hacer un screening individual, valorar rango, fuerza, bla, 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 etcétera, pues la verdad es que no. No es necesario porque es una pérdida de tiempo. Más vale hacer un protocolo en equipo y si hay algún jugador lesionado o con molestias, a este sí analizarlo. Y ya hacer una prevención pues más secundaria. De la prevención hablaremos más adelante porque es que es más compleja. Y simplemente quería dividir factores de riesgo y prevención porque no hay mucha relación. En cuanto a los factores extrínsecos, un bajo nivel de entrenamiento específico al deporte, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, que el jugador no esté adaptado a las cargas que demande ese deporte, y un alto nivel de juego, que ya lo hemos comentado antes. Entonces, esto es de una charla que dio Andrea Mosler en un congreso y se lo he robado, básicamente. Ponía que no lo tuitearan porque eran resultados preliminares, pero bueno, básicamente lo pongo aquí para que nos hagamos una idea. Y esto es muy lógico, vamos. Esto es una tabla tridimensional en la que simplemente dice que cuanto más crónico y más agudo sea la lesión, más probabilidad de lesionarse junto con la carga de trabajo. Lógico, esto es lógico. Esto es lo que viene a decir es que la carga de trabajo está directamente relacionada con una lesión. Es decir, como hemos visto y se sabe que es una lesión por sobrecarga, hay relación entre carga de trabajo y lesión en la ingle, ¿vale? Esto es algo lógico. Lo que pasa es que tienen que demostrarlo, claro. En cuanto al mecanismo lesional, es importante saberlo, más que nada para luego la vuelta al juego y la readaptación. Son lesiones sin contacto la mayoría
Y se producen pues después de una reacción rápida, como alcanzar una pelota, un pase que se va lejos y la intentas alcanzar. La zona en la que se da, pues sobre todo hemos visto que se da en defensas y mediocampistas, y sobre todo pues eso, en zonas de la banda, la dirección, etcétera. Es una cosa un poco lógica. En un cambio de dirección se da en un 35%, golpeo un 29% y salto un 12%. Ya pues todo dependiendo del tipo de deporte, etcétera. Pero vamos, todos estos se dan en el fútbol, estas acciones. Y bueno, la mayoría de las lesiones de la ingle son por sobrecarga, lo que habíamos comentado antes, por lo que más que los factores de riesgo es necesario conocer el control de carga. Eso sí, teniendo en cuenta factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos, pero hay que tener muy buen conocimiento y sobre el control de carga de cada jugador del equipo, y eso es lo que va a hacer prevenir lesiones y que no aparezcan, fundamentalmente. Si te ha gustado el vídeo, dale like y nos vemos en los siguientes.